Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Kemner Ramírez. Kemner es reconocido internacionalista, analista político, bueno, y siempre es un placer conversar con él sobre estos temas. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel Felipe. El placer de volver acá a la hora clave. Bueno, tenemos ya, todo indica que el 29 de octubre el Reino Unido abandonaría ya la Unión Europea. ¿Cuál es la repercusión de este hecho que desde hace ya 3 años que se produjo este referéndum ha generado, pues ha tenido repercusiones no solo en el Reino Unido, sino también en la política de Europa y yo diría la política internacional en general, ¿no? Así es. Bueno, han sido 3 años de caos, es lo primero que hay que decir, que se ha llevado por delante a 2 primeros ministros, David Cameron, que convocó este referéndum de una manera poco calculada. Unos dicen que irresponsable y que le costó mucho por la su presión carrera electoral política. parecía, ¿no? Que lo convocó como una promesa que en aquel momento parecía tener mucho apoyo, ¿no? Sí, lo convocó en realidad con mucha irresponsabilidad. Claro. Sencillamente nunca pensó que el referéndum iba a llevar a una situación de aprobación de la salida británica. Era un poco para tratar de contener, digamos, un ala del partido euroescéptica que siempre ha estado en el Partido Conservador. Resultó que ante la sorpresa tuvo que renunciar. Theresa May tomó la responsabilidad. Incluso convocó unas elecciones que ganan en el 2017 y que ahora, después de haber negociado un acuerdo de retirada que era un acuerdo bastante bueno, hay que decirlo, pero que no satisfacía ni a los radicales del Brexit, ni tampoco a aquellos que deseaban la permanencia del Reino Unido, pues al final del día ha tenido que renunciar después que intentó este año, 2019, hasta 3 veces aprobarlo, y cuando ya vio que el Parlamento tampoco lo iba a considerar para una 4ª votación, renuncia. Y ahora es Boris Johnson, el nuevo primer ministro, que sí está más consustanciado con el Brexit, el que le corresponde ver cómo gestiona esta situación caótica donde todos pierden. Es decir, tenemos por un lado una situación donde se puede dar la salida británica sin un acuerdo. Eso no lo quiere el Parlamento británico, tampoco lo quiere la Unión Europea. Boris Johnson dice que está dispuesto a esa salida sin acuerdo. Sería un Brexit duro. Un salto al vacío. Un salto al vacío que según, digamos, los estudios que se han venido realizando, podría impactar el crecimiento económico del Reino Unido entre el 3 y el 5% en el mediano plazo. En Europa podría afectar hasta entre 1,5 y 2% el crecimiento económico y además estratégicamente la Unión Europea pierde el 16% de su PIB, que es igual a 19 países miembros pequeños de la Unión Europea. Pierde digamos, ese voto estratégico en el Consejo de Seguridad, donde el Reino Unido tiene pues derecho a veto, el tema de la interlocución en el marco de la OTAN. Es decir, que ambos salen perdiendo, pero por supuesto en el caso del Reino Unido pareciera que las cuentas son las que menos salen en una situación de Brexit duro. Sin embargo, hay que ver qué ocurre finalmente, Manuel Felipe, porque hay diferentes escenarios. Pudiera también ocurrir que in extremis ambas partes decidan prorrogar la fecha para tratar de alcanzar un acuerdo, porque un Brexit de esta manera, sin ningún tipo de acuerdo que permita algún tipo de esquema, que por lo menos como el acuerdo que tenía Theresa May, algún tipo de ordenación durante 2 años, un periodo de transición que permita a ambas partes, digamos, tratar de resolver los problemas. Si eso no se da, pues evidentemente los riesgos para los mercados, los riesgos políticos, incluso para la propia supervivencia del Reino Unido como Estado plurinacional, se pone en juego. Claro, además esto se da, estamos hablando de lo que ocurriría en el Reino Unido, en el marco de una Europa que está convulsionada también, ¿no? Con varios hechos, ¿no? Estas tendencias electorales hacia posiciones radicales, ¿no? La presencia de este populismo radical de derecha, muchos consideran, estos liderazgos carismáticos que, bueno, que tienen fortuna electoral pero generan mucho desconcierto en relación a sus gestiones de gobierno. Así bueno, es. y
fenómeno de las migraciones, ¿no? Correcto, así es. Bueno, el tema de las migraciones ha desencadenado toda esa oleada populista en el Atlántico Norte y específicamente en Europa. Hemos visto fenómenos desde el ascenso de Jean-Marie Le Pen en Francia, tenemos el caso concreto del Brexit, tenemos esta coalición entre el Movimiento 5 Stelle y la Liga del Norte en Italia. Es decir, evidentemente Europa convulsionada porque se está Y enfrentando... estos países que pertenecían ya al famoso, a la Unión Soviética, de alguna manera que también, ahora también muchos han buscado un rumbo por la vía de esos liderazgos carismáticos, pero que bueno, la experiencia demuestra que al final no siempre resultan la mejor decisión para los países, ¿no? Por eso decía que es en el hemisferio norte, el caso de Trump también entraría dentro de esa tendencia, esa macro tendencia, porque lo que está viviendo Europa es el problema que ya visoraba Tocqueville o la trampa de Tocqueville, es decir, tú puedes tener un régimen político democrático, pero si no tienes unas condiciones sociales que permitan a todos los ciudadanos sentir que ese sistema permite la movilidad social, la igualdad de oportunidades y además la intermediación, es decir, que instancias como los partidos políticos, instancias como las organizaciones civiles permitan darle vida y evitar de que se polaricen las tendencias mayoritarias en los sentimientos populares versus las instituciones, entonces caes en la trampa de creer que la democracia directa y digamos conducida por liderazgos que explican poco y que llevan a los pueblos a perderse, son las soluciones. Y eso es lo que está ocurriendo en Europa. Algo que lo cual, por cierto, Venezuela también ya sabe bastante de eso. Así las democracias mueren. Nos dice el profesor Steve Levitsky, por ejemplo, un gran profesor politólogo, que nos indican cómo las democracias pueden no solamente ir y transitar hacia la consolidación, sino también hacia la desconsolidación y finalmente hacia la muerte, si no hay estas condiciones vividas que hablaba Tocqueville, de que la democracia no debe ser solamente un régimen político, sino una forma cultural en donde se permita el diálogo, se permita el entendimiento y además esas posibilidades de diferir, de participar y diferir conflictos que tanto se puede hacer por la vía de la participación como también a través de la vía institucional, o sea, no caer tampoco en las tiranías de mayoría. Y eso es lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Al final del día, los líderes del Brexit no han explicado suficientemente a toda esa población las consecuencias que esto va a traer. Porque es que el Reino Unido no está suficientemente preparado, tampoco Europa. Pero uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la falta de preparación, va a ser qué va a ocurrir con el acuerdo de Viernes Santo, con el caso de Irlanda. Lo que planteaba Ese Theresa es uno May, de los temas allí graves, ¿no? los temas más de mucha álgidos. preocupación. Eso es uno de los temas más álgidos y más preocupantes, porque los acuerdos de Viernes Santo para nuestros televidentes en este momento implicaban que no iba a haber ningún tipo de fronteras entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, o sea, la parte sur de la isla. O sea, recordemos que esos acuerdos del Viernes Santo del 98 permitieron cerrar ese conflicto durante 3 décadas entre protestantes y católicos en el norte de Irlanda. ¿Qué ocurre? Que si se da un Brexit duro, eso se transformaría en una frontera exterior. Lo que proponía Theresa May era lo que se llamaba el backstop, es decir, que el caso de Irlanda del Norte se quedara dentro de la Unión Europea, dentro de lo que sería la Unión Aduanera y el mercado común, mientras el Reino Unido salía. También Theresa May in extremis propuso que el Reino Unido se quedara dentro del mercado, dentro de la Unión Aduanera y no del mercado común, que es como una fórmula intermedia tipo Noruega. Y ninguna de las dos cosas lo que hicieron los duros del Brexit, aprobarlo dentro de su propio partido. Y eso es lo que nos lleva a una situación de bloqueo político, por el cual, por supuesto, la Unión Europea va a ser ahora bastante exigente en cuanto a que si se va a buscar algún tipo de prórroga, esa prórroga también tiene que incorporar algún tipo de desbloqueo del problema interno que hay entre las fuerzas políticas dentro del Reino Unido, que no podemos quedarnos sin edie, sin una solución. Hay una cosa que señalabas también en el caso de Trump, ¿no? Trump ha dado declaraciones, bueno, como siempre, sus declaraciones suelen ir más allá de lo que recomienda la prudencia diplomática, pero algunas declaraciones muy favorables a Johnson, ¿no? Y muchos dicen que Johnson también es un personaje que su trayectoria política tiene cierto parentesco, digamos, en su estilo, ¿no? Con Trump, pero también se alude que se reseña que la salida podría significar estrechar relaciones ya bilaterales, en el plano económico incluso, y en todos los planos del Reino Unido con Estados Unidos. Ha sido una de las ofertas que le ha hecho la administración Trump
a Boris Johnson. Y en esto Estados Unidos ha jugado por primera vez, y hay que decirlo, ¿no? Por lo menos con estas ofertas de la administración Trump, que sabemos que está fuera del establishment de política exterior de los Estados Unidos, ha jugado a la desintegración de Europa. O sea, por primera vez, porque hay que recordar que el proceso... Por eso renunció a varios de los acuerdos, ¿no? Así es. El del cambio climático, ahora el acuerdo nuclear. Y bueno, y también con el tema de la ONU, la salida de la UNESCO. Es decir, realmente la administración Trump está fuera de lo que es el pensamiento establecido en materia de política exterior en los Estados Unidos. Siempre la administración Trump apostaba por la integración de Europa en el marco de la OTAN, en el marco de la Alianza Atlántica. Ahora está apostando por la salida del Brexit. Un poco entiende Trump que el Brexit está dentro de la ola nacionalista, entiende él, pues dentro de su clave, la ola nacionalista del Atlántico Norte, y se siente cómodo con esa interlocución con Boris Johnson. Pero la pregunta que debería hacerse Boris Johnson es, ¿realmente va a poderse entender con Donald Trump? O sea, porque Donald Trump también es un líder que es bastante, digamos, poco predecible en muchas cosas, y hasta qué punto el Reino Unido realmente va a ganar con el tema de un Brexit duro. No solamente más allá de lo económico, tenemos los temas estratégicos. Es decir, ¿cómo va a quedar el Reino Unido? Porque los Brexiters siempre hablan que son como se conoce a quienes siguen el Brexit, siempre hablan de una suerte de Bretaña global, Global Britain, ¿no? O sea, una suerte de volver a la idea del imperio. Pero lo cierto es que estamos far away, ¿no? Muy lejos de los años 40, que era, digamos, la última época, digamos, de esplendor del Imperio Británico. Entonces, ¿cómo realmente va a jugar Gran Bretaña? Porque pareciera que hay preguntas que si la Unión Europea no puede responder en cuanto a profundidad estratégica, solidez de la Alianza Atlántica. ¿Cómo va a tratar su relación con China? Ahora que, por ejemplo, hay protestas en Hong Kong, ¿cómo va a tratar de jugar a una presión con China para que Hong Kong mantenga sus libertades, o sencillamente se va a conformar con transformar el Reino Unido en una suerte de plataforma offshore para el yuan en Europa? Porque cada vez pareciera que más con el Brexit, una de las apuestas que también está jugando los seguidores de Johnson es estrechar vínculos con China. Pero ¿qué significa ese estrechamiento de vínculos? ¿Qué significa ser una Bretaña global sin la Unión Europea? Si hay una pérdida de peso estratégico tanto para Gran Bretaña como para la Unión Europea. Entonces lo más sano sería realmente que si realmente, porque tampoco es fácil revertir la decisión del Brexit, eso también hay que señalarlo, si realmente esa va a ser la decisión, que se haga de forma ordenada. ¿Por qué digo que no es fácil tampoco revertirlo del Brexit? Porque es que sin que sufra daño la democracia británica, porque recordemos que votó el 70% de la población. Y eso es más, Manuel Felipe, de lo que votó ahorita en las elecciones europeas, que solamente votó el 50%. Es decir, que realmente es una situación compleja, que la idea, por supuesto, sería que el Reino Unido mantenga estrechos vínculos con Europa, así con Estados Unidos, y que contribuya al orden internacional. No pretender que con esto puede volver a un pasado que ya quedó justamente en esas páginas, ¿no? Sí, ya es pasado, efectivamente, ¿no? Ya es pasado. Y lamentablemente, digamos, una de las cosas que se ha señalado con el Brexit es que muchas generaciones, digamos, ya mayores, fueron las que terminaron decidiendo con el voto la salida británica del Reino Unido, porque entre los jóvenes es todo lo contrario. Claro. Si los jóvenes sí tienen una mayor convicción por la Unión Europea, no solamente como proceso de integración, sino como espacio social vivido, como proceso de encuentro, de integración, de construcción y de proyección en el mundo. De formación cultural incluso, ¿no? Así es. Los programas Erasmus en este sentido ha sido muy importante para que los jóvenes se entiendan, se encuentren en el marco de la Unión Europea. Son los programas de intercambio universitario. Entonces, evidentemente, todos estos elementos están sobre la mesa y hace que el panorama sea extremadamente complejo. Nadie sabe qué va a pasar, por ejemplo, Manuel Felipe, con en Dover, que es donde pasan el tráfico de mercancías entre la Unión Europea, entre Europa continental y el Reino Unido, porque no hay allí ni siquiera preparación para tratar de inspeccionar las cargas, como ocurre en todas las aduanas cuando está más allá de un proceso de integración. Los del Brexit siempre señalan que, bueno, el comercio estará en el marco del GATT, en el marco de la OMC,
pero resulta ser que en el marco de la OMC tú necesitas también un tratado de libre comercio. Y eso era un poco lo que Theresa May apostaba por ese acuerdo, ¿no? Darse 2 años para encontrar una relación de futuro. Nadie sabe tampoco qué va a pasar con los residentes europeos en el Reino Unido y qué va a pasar con los del Reino Unido en la Unión Europea. El acuerdo de Theresa May también, digamos, le daba un proceso de acomodo de 2 años y la posibilidad de que ambos mantuvieran sus residencias y su seguro social. Y ahora todo eso queda en el aire. Y eso es un poco de las preguntas que tiene que responder Boris Johnson y que se lo puede también llevar por el medio, porque otro de los escenarios puede ser que él también termine en la lona. Claro. Bueno, muchas gracias. Como Manuel siempre, Felipe, Kenneth, por un gran tus placer. opiniones tan valiosas en relación a este tema. Vamos al corte y ya regresamos.